Llegó alguien, ¿no? No, ¿verdad? No. Ah, no, estaba bajando. Lucas 16, versículo 19. Aquí me llama mucho la atención que nada más menciona el nombre de una sola persona. ¿De Lázaro? Sí. Del rico no menciona cómo y hay un porqué también. Hoy se mencionó algo en la... Ajá, en lo que leímos. ¿No fuiste, verdad? No estás. En la palabra que leyó el pastor dice que a cada uno pondrá un nombre diferente. ¿Verdad? Hoy Mira, vamos a ver qué dice del 19 al 31, amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Fíjense, aquí dice que hubo 2 hombres y que uno recibió males aquí en la tierra, que hasta tenía llagas y los perros le lamían las llagas. Murió, y también murió una persona que tenía mucho dinero. El que era pobre dice que fue llevado al seno de Abraham, lo traducen como el paraíso. Y dice que también el rico fue llevado a un lugar de tormento. Y dice que que él anhelaba tan solo una gota de agua, que porque en esa llama donde él estaba siendo atormentado. Entonces aquí Jesús nos está mostrando en esta parábola que hay 2 lugares. Y que a causa de la bondad de un hombre o de la maldad de un hombre, tú puedes ir hacia un lugar, al seno de Abraham, o tú puedes ir hacia el Hades, que traducido Hades es infierno. En el 1990, unos científicos hicieron un experimento. Ellos no creen en Dios, no creen en nada de eso, creen en la ciencia. Y menciona que estos hombres hicieron un hoyo, cavaron un hoyo a 6,000 metros, 6,000 kilómetros hacia abajo. Y que llegó un momento en que el taladro con el que estaban haciendo el hoyo empezó a enloquecer y empezó a descontrolarse. Y decían que la temperatura que se llegó a registrar a 6,000 kilómetros era de 2,000 grados centígrados. Imagínense, el agua hierve a 100 grados centígrados. Allá abajo dice que la temperatura eran 2,000 grados centígrados. Y este experimento lo hicieron para saber qué tipos de metales había y cómo era el ruido de los metales que había allá abajo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que estos científicos metieron unas grabadoras de mucha sensibilidad de los sonidos y la bajaron hasta donde habían cavado, y cuando la sacaron descubrieron algo muy interesante. Ellos empezaron a escuchar lamentos y gritos de millares de personas.
Dijeron, no, esto es, a lo mejor está mal la grabación, ¿no? Y la volvieron a meter, y la volvieron a sacar, y escucharon los mismos lamentos de personas. Y cuando empezaron a escuchar el ruido de estas personas, eran lamentos en muchas lenguas. Y había uno que había en español. Había un lamento que había en español. Y lo que traduce la grabación es, soy culpable y por eso estoy aquí. Y muchos gritos se escuchan de personas. Y dicen estos científicos, nosotros no creemos en el cielo ni en Dios, pero ahora sabemos que hay un infierno, porque nosotros escuchamos a estas personas. Quizá ese lugar donde están esos gritos, quizá ese lugar donde estaba este rico, que a causa de que él fue muy duro en su corazón y no tuvo amor, fue llevado a ese lugar. La Biblia no es ajena a ello. La ciencia está aquí también. Ustedes saben, llegó alguien, ¿verdad? Vamos a esperar. Adelante, hermana. Bueno, Decíamos, a causa de esta grabación, la ciencia, la Biblia lo explica todo. Si estos hombres descubrieron que en el fondo de la Tierra hay una temperatura de 2000 grados centígrados, la Biblia ya menciona que debajo de la Tierra está convertida en fuego. Acompáñame al libro de Job. Leímos la parábola del Lázaro y el rico. Ahorita vamos a leer Job 28. Hermana Mari, ¿le podemos hacer la misma pregunta que les hicimos a los hermanos? ¿Usted qué piensa acerca de las personas que mueren? Vamos a suponer una persona que fue muy mala, duerme al morir. Muere. Ajá, pero su alma es como si estuviera dormida, Es como si estuviera dormida. aunque fueran malos. Sí, porque vamos a despertar todos para el juicio. Y los buenos también piensa que igual duermen. Sí. Ok. Bueno, precisamente ahorita conforme el estudio que traigo, si hay puntos que considerar, pues bueno, los tocamos. Ahorita lo que comentábamos era acerca de que dice el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben, ¿no? Que no tienen conciencia de nada. Y si nosotros retomamos que antiguamente no se tenía a Jesús o el Nuevo Testamento como tal, y que Jesús nos da como que una parábola que nos lleva más allá acerca de estos dos hombres, que dice que uno fue llevado hacia el seno de Abraham y que el otro fue llevado hacia el Hades, que traducido pues, es el infierno. Entonces, comentábamos acerca de los científicos que hicieron un hoyo muy profundo y que escucharon abajo del hoyo que muchas personas estaban gritando y en lamento, y que la temperatura era a tal grado que se registraron 2000 grados centígrados. Entonces, lo que yo les comentaba ahorita es que la Biblia no es ajena a lo que descubrieron estos científicos, y que aún la misma Biblia dice que debajo de la tierra está convertida en fuego. Acompáñenme al libro de Job 28. El versículo 5. Amén. Dice, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en ¿qué? Como en fuego. Fíjense. O sea, es algo que ya los científicos en el 90 pudieron descubrir, pero es algo que ya la Biblia lo estaba registrando. Y dice que debajo de la tierra está convertida como en fuego. Entonces, lo que nos hace ver es que el Hades que mencionaba el rico y Lázaro
probablemente era abajo de la tierra. Y por eso es que estos científicos que no creen en Dios dicen que escuchaban gritos de personas en toda clase de idiomas, y hay una en español. Entonces cuando yo escuché esta grabación, yo dije, pues sí, realmente la Biblia no está ajena a todo ello. Por eso cuando a mí el Señor me hablaba en este sueño, yo le decía, ¿por qué me estás hablando? ¿Qué quieres que yo dé? Y precisamente me llevaba a estas escrituras, y creo que es bueno considerar. Es bueno considerar que uno mismo en sus actos nos pueden llevar a bendición o nos pueden llevar a maldición. Ahí me voy a pasar acá. Entonces, de alguna forma, aquí nos está, yo lo veo así, y yo por eso les comentaba, los judíos ya no hacen sacrificios de borregos, de corderos. Es algo que ya se ha omitido, que antes se hacía. Antes no se tenía el conocimiento de que ahora que Jesús nos mostró, y cuando Jesús nos muestra que un hombre fue llevado al seno de Abraham y el otro hombre fue llevado al Hades, pues creo que hay mucha enseñanza ahí, porque aún la ciencia ya está descubriendo que debajo de la tierra está convertida en fuego, y la Biblia menciona lo mismo. Si fuera así, si solo durmiéramos, ¿Satanás a quién atormentaría? ¿O los demonios a quién atormentarían? Cuando uno muere. Porque si durmiéramos, dice una escritura, que Satanás y el anticristo van a ser aventados a un lugar. Ana comentaba hace rato que ella piensa que los que son malos, pues van a un lago de fuego. No, al infierno, porque después ese infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Precisamente es a lo que yo voy. A veces las personas piensan que solamente existe un infierno nada más, y que ya no, de ahí no hay más. Pero hay algo que las escrituras nos mencionan, y es un lugar en la cual ahorita no hay nadie. En ese lugar no hay nadie. Y es precisamente ese lugar que se llama el lago de fuego. Quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis 20. El versículo 13. Si todos durmiéramos, vamos a leerlo primero para examinarlo. Amén. Dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, ¿y qué? Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, si el hombre solamente durmiera, ¿por qué dice que el Hades va a entregar a sus muertos? Bueno, los que duermen son los que esperan en el Señor. Yo lo que he entendido es que solamente los que duermen, y ahorita vamos a leer una escritura, son los que tienen salvación. Son los que hicieron buenas obras, porque aquí no menciona que Lázaro haya aceptado a Jesús en su corazón, sino que dice que él recibió males aquí en la tierra y que él fue llevado al seno de Abraham. Fue llevado a un lugar muy bonito. Pero también está la otra parte. Entonces, aquí nos está mostrando que el Hades también va a aventar a sus muertos. O sea que dentro del infierno, del Hades, hay aún personas
¿Quiénes son estas personas? Personas que hicieron maldad. Dice el Evangelio que Jesús fue a un lugar, a las partes más bajas de la tierra. Y dice la Escritura en Job que la tierra, que debajo de la tierra está convertida como fuego. Entonces Jesús fue a ese lugar que está allá abajo. ¿Y saben a quién les fue a predicar? A los que eran convertidos. A los muertos. Y esos muertos tienen una palabra en particular. Acompáñame al libro de Efesios 4. Porque también hay una palabra que dice que nosotros somos vivientes entre los muertos, así dice, algo así nos llama ahorita. O sea que él aún a los que están vivos pero que no conocen de él los llama muertos. Y ahorita vamos a ver por qué a Esteban así también le llamó. Efesios 4. Vamos a leer de los versículos del 8 al 10. Amén. ¿Lo esperamos, hermano? Adelante, adelante. Dice el 8, Efesios 4, versículos 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué nos está diciendo aquí esta escritura? Que bajó. ¿Pero a quién fue a predicarles? Primera de Pedro 3, está atrás. Del 18 al 20. Amén. Es primera de Pedro 3. Del 18 al 20. Amén. Dice, 3 del 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿A quién fue a predicarle? ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Los que obedecieron? No, los que desobedecieron. Y dice que fue a las partes más bajas. Y dice el libro de Apocalipsis que el Hades, el infierno, va a aventar a sus muertos. Entonces posiblemente donde estaba el rico era en ese lugar de tormento. Por eso yo te preguntaba, ¿verdaderamente dormimos nada más? Porque entonces la escritura sería ilógica. El Hades no aventaría nada. Satanás, ¿a quién molestaría? Si el mismo Satanás dice que será arrojado al lago de fuego. Del infierno sales para ser juzgado. Y después que eres juzgado, te avienta al lago de fuego. Y de ahí ya no sales. Satanás es verdugo en el infierno, pero va a ser atormentado en el lago de fuego. Él va a inaugurar ese lugar. Cuando tú vas hiciste un delito, no te llevan luego a la cárcel. ¿A dónde te llevan primero? Al MP, a galeras. ¿Por qué? Porque eres sospechoso de algo. Si el juez determina que si eres culpable, vas a la cárcel y cumples tu sentencia. Aquí con el hombre es igual. Si tú eres sospechoso de desobediencia, de pecado, vas a ese lugar que se llama Hades.
y después viene tu juez, que se llama Jesús, y si verdaderamente fuiste culpable, eres lanzado al lago de fuego. ¿Puedo comentar algo? Por lo que Adelante. dice la Escritura, entonces desde los días de Noé, únicamente se salvaron 8 personas, y todos hasta la llegada de Cristo, los que desobedecieron estaban en el Hades. Y Jesucristo baja, ¿no? Por lo que dice la Escritura, y rescata. Pero ahora después de Cristo, después de que Él bajó y ya resucita, todos los que siguen en desobediencia y han muerto, están esperando ahí. Exactamente. Y tú me dirás, bueno, ¿y dónde dice que pues que será lanzado al lago de fuego? ¿Dónde menciona el lago de fuego? ¿Dónde está esa condenación? Apocalipsis 20, donde mismo le habíamos leído. ¿Cómo se llamaba el rico? A ver, yo, un comentario. Ajá. Ahí solamente en lo que acabamos de leer, dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Ajá. Dice los que en otro tiempo desobedecieron. Pero no dice que los haya salvado. ¿no? No, dice que les predicó. Acuérdense que hay un libre albedrío. Aún los mismos ángeles determinan si alaban o no alaban a Dios. Satanás era uno de ellos. Y él no quiso alabar a Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó? Fue arrojado a tierra. Estos hombres no conocían de Jesús. En el Antiguo Testamento ellos no sabían que iba a venir un Mesías como tal. Entonces Jesús tenía que irles a predicar también de las buenas nuevas. Pero cuando uno ya conoce y hace lo malo, dice el libro de Hebreos que no hay más sacrificio por el pecado. Entonces, si eres sospechoso de una mala vida aquí en la tierra, dice que tienes que pagar todo cuadrante allá. Porque el Hades va a aventar a sus muertos. ¿Y a dónde van a ser lanzados? Al lago de fuego. Apocalipsis 20. ¿Cómo se llamaba el rico? Era rico. No le puso nombre. Y era una persona mala. Y estaba en tormento. Aquí está la razón por la cual no le puso nombre Jesús a este hombre rico. Vamos a leer 14 y 15 nuevamente. Amén. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue lanzado a dónde? Es lo que mencionó Ana hace rato. Al lago de fuego. Pues, ahí en el mismo texto que habíamos leído, como dijo la hermana Maricruz, no dice que hayan sido liberados, pero dice que cuando el Hades entregó a los muertos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces Exacto. primero fueron juzgados y ya los que no. Satanás lanzados. no está sufriendo ahorita. Satanás no sufre. O sea, no fueron liberados, bajó a predicarles, ¿no? Hasta Exacto. las partes más bajas. Aquellos que fueron desobedientes Pero hasta que el Hades aviente sus muertos, van a ser juzgados. Pero bajó a predicar. a predicar. Pero bajó a predicar. Ajá. Israel, Pero bueno, ¿qué pasa? ahí mismo en Apocalipsis 20, arribita dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así es. Así es. Hasta en ese momento fueron sentenciados, ¿no? Exactamente. Y dice que del Hades salen para ser juzgados. Luego en Juan dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, De vida eterna. más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exacto. Y dice que ahí será el crujir de dientes. Entonces del lago de fuego ya no sales. Del Hades sí sales para ser juzgado. Pero si eres culpable ante Jesucristo, eres lanzado al lago de fuego junto con Satanás y el anticristo. Y el mismo infierno va a ese lugar. Por eso yo te decía, Jesús mismo mencionaba que Satanás era el príncipe de este mundo. Bueno, o sea, perdón, entonces se habla de la segunda muerte. Entonces la primera muerte, dices tú que no es dormir. La primera muerte, que es en sí entonces, No para todos. ¿no? Dice que algunos solamente duermen. Ahorita vamos a ir a tocar este punto. Yo lo que el Señor me ha puesto es que aquellos que sí son sospechosos,
esos sí tienen que pagar todo cuadrante. ¿Qué es esto? Que tienen que ir a ser atormentados como el rico. Dices que de forma directa fallece. Directamente los que soy, bueno, yo como yo lo entiendo, si pastor, si estoy en un error, corríjame, yo no quiero ser juzgado por esto. No. A mí lo que a mí la escritura me dice es que el Hades y el infierno, que es que el Hades es infierno, va a aventar a sus muertos. Y a mí lo que Jesús dice en la parábola es que el hombre que hizo cosas malas y que tenía mucho dinero fue llevado al lugar mismo que se llama Hades y era atormentado en una llama. Y dice el libro de Job que debajo de la tierra está convertida en fuego. O sea que no está ni lógico lo que dice la parábola acerca de esta llama. Por eso a mí me da mucho temor acerca de hablar de estos temas, porque yo no he muerto. No les podría decir, sí, yo vi el infierno y vi el seno de Abraham. Realmente no, yo solamente me estoy basando en lo que hay en la palabra. Y dice que aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por esa razón no se le da un nombre al rico. Y por esa razón se le da el nombre al pobre, que se llama Lázaro. Porque él sí hizo quizá lo bueno aquí en la tierra. Pero ¿dónde estaba este hombre? Ya te mencioné acerca de este lugar de tormento, que está debajo de la tierra. Entonces, ¿en dónde estaba este Lázaro? Y no que dormimos. Pero Dios, yo lo que he entendido también de la Biblia, Él sí se ha llevado a algunos directamente. Sí, Él como sí. el que No estaba a un lado de Jesús. Vamos a tocar ese punto ahorita. No, De cierto te digo a Elías, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Acompáñame al libro de 2 de Corintios. Versículo 12. ¿Qué capítulo? 12. Del 1 al 5. Amén. Aquí es Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Fíjense, otro punto importante, un hombre en Cristo, que hace 14 años, 12 del 1 al 5. 12 del 1 al 5. Dice el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿A dónde fue arrebatado el apóstol Pablo? Al tercer cielo, dice, y lo traduce con un nombre. ¿Cuál es? Paraíso. Ahora, ahí va la otra cara de la moneda. ¿A dónde se llevó Jesús al que estaba en la cruz como malhechor? Acompáñame al libro de Lucas 23. Del 41 al 43, amén. ¿Cuál hermano, perdón? Lucas 23, del 41 al 43. Amén. Dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿Y a dónde fue llevado el apóstol Pablo? Fue llevado al paraíso. Entonces, posiblemente, donde estaba Lázaro, era en el paraíso. Dicen que las dos personas, de alguna manera, estaban en Cristo. Uno lo reconoció hasta el final de su muerte, y el apóstol Pablo, pues bueno, predicaba de él. Entonces, y Lázaro era una persona que aparentemente hizo una vida recta, y fue llevado a un lugar que se llama Seno de Abraham. Y por lo que vemos aquí, dos personajes fueron llevados al paraíso, porque andaban en rectitud. De hecho, hay un versículo que dice que estaba Pedro y no sé si era Felipe, y estaba Jesucristo y resplandeció su rostro. Entonces cuando uno de ellos miró, estaba Moisés y estaba Elías. O sea, ellos dos habían bajado y estaban los tres. Entonces ellos estaban durmiendo, también habían sido llevados por el Señor. ¿Saben qué fue lo que vio Esteban cuando iba a morir? Vio que los cielos se abrían. ¿Y saben cómo menciona al último que muere Esteban? ¿Cómo dice que muere? Hay una palabra que ahorita todos nosotros estamos diciendo, y no que duermen. Creo que aquí está la clave acerca de esto. Acompáñame al libro de Hechos 7. Vamos a leer el 55 y nos brincamos hasta el 60 después. Amén. Hechos 7, 55. Dice así. Amén. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los que estaban con el Señor, los que estaban haciendo una buena vida, dice que durmieron. Es ilógico que Esteban haya visto la gloria de Dios y muere y ya está durmiendo. Es algo ilógico. Si lo vio, es porque él también de alguna manera iba a ser llevado a algún lugar que posiblemente donde estaba Lázaro, donde fue llevado el apóstol Pablo, que le llama paraíso, donde fue llevado el ladrón, que también le llama paraíso. Entonces, por lo que yo veo y siento, es que aquellos que no llevaron una buena vida aquí en la tierra y son sospechosos de pecado, va a haber alguien que sí los va a atormentar, y que es Satanás, y que es en el Hades, y que después de ello el Hades va a aventar a todos sus muertos y viene Jesús a juzgarlos, y si son culpables se van al lago de fuego. Pero aquellos que duermen, que dice la Escritura que todos estaban en comunión con el Señor, fueron llevados a otro lugar. En el caso del ladrón que estaba crucificado ahí al lado del Señor, bueno, él lo habían crucificado por ser ladrón. Realmente entró al paraíso porque creyó en Jesucristo, por creer, ¿Sí? no por sus obras, sino por el creer. En el caso de Esteban, bueno, ya sus obras eran evidentes de que
de que creía al Señor y obedecía al Señor, estaba lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, no llegaron al principio. Lo que el Señor me mostraba en la semana, lo que comentaban los hermanos, era que yo siempre le he pedido al Señor que yo quiero ser de esos jóvenes que tengan visiones en los últimos tiempos. Y que en una ocasión, esta semana, ni siquiera había leído yo la Biblia esa noche, ni leído el Apocalipsis. Y el Señor me dio un sueño en el cual pues yo veía que los cielos se abrían y que veía un caballo blanco y que veía a Jesús que estaba montado en él y que en su muslo traía una escritura. Y yo no me sé la escritura de memoria. Y yo decía en mi sueño, es que esa escritura, es lo que dice en la escritura, que vendrá en un caballo blanco, o sea, ni siquiera me sé la escritura. Y cuando yo la leí, ya que me levanté, la leí, la dije tal cual en el sueño, y yo no me la sé. Entonces yo le decía al Señor, ¿qué me quieres mostrar? Dime qué es lo que quieres que yo diga a través de esto. Y el Señor me ponía estas escrituras y este tema, no con el objetivo de decirles, se van a ir al infierno, o se van a ir al paraíso. A mí lo que el Señor me dice es que tenemos que cuidar algo. Y es que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y que no a causa de nuestro pecado o de nuestras faltas, vayamos quizá a ese lugar de allá abajo que es de tormento. Y ahora que tenemos la oportunidad de reconocer a Jesús y que Él esté al lado nuestro, pues creo que no debemos de perder el tiempo entristeciendo al Espíritu. Porque aún dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si hemos estado caminando mal, si hemos estado haciendo mal las cosas, yo solamente te digo que hay un lugar de tormento y que a causa quizá de tu pecado o de tu falta, tú puedes llegar a ese lugar. Pero también te digo otra cosa, que si no has retomado como antes tu camino con el Señor, que lo vuelvas a hacer. Porque al igual que los apóstoles fueron llevados al paraíso, fueron llevados a un lugar bonito, yo también quiero que tú, a causa de tu buen testimonio, puedas llegar a ese lugar. Y el Señor me decía, cuida tu salvación con temor y con temblor. No temblor del infierno ni de Satanás. Temor al que puede echar tu vida al infierno. Y solamente es Dios. Entonces quiero cerrar con esta escritura, que te la lleves en tu corazón. Libro de Filipenses 2. ¿Puedo decir algo? Uh-huh. Acabas de decir algo muy importante. Porque ahora que estamos, tenemos la oportunidad de tener al Señor al lado, vale la pena que consideremos eso. Porque así como el ladrón lo tenía a su lado, estaba ahí a su lado, o sea, en esa cercanía que le pudo hablar, le pudo decir, y el Señor contestarle, pues en esa cercanía lo tenemos nosotros. Y no lo consideramos cuando pecamos, cuando faltamos. Y Él está ahí, en esa cercanía, dándose cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de la intención de nuestro corazón con la que hacemos las cosas. Y aún ahorita que mencionaba eso, no solo era uno, estaban dos. Y los dos tuvieron la posibilidad teniéndolo cerca y solo uno quiso. ¿No? Solamente uno se arrepintió. Sí. Y quizás su pecado del otro, porque él sí era culpable, lo haya llevado a un lugar malo. Sí. Yo creo que ahí en el caso de los dos que estaban junto a Jesús, se plasmó aquel que creyó, que tuvo fe, y el que no. Yo creo que hubo algo muy importante que no hemos considerado. Este hombre vio que Jesús había dado su vida por Barrabás, que él había sido condenado por el culpable. Y sin embargo, o sea, para él esto siguió mostrando que en Jesús había un acto de amor, ¿sí? Porque él no había cometido ninguna falta, como bien lo dijo ahí en la cruz. Y sin embargo, Jesús lo perdonó. Algo que veo muy importante ahorita en lo que estás compartiendo, Israel. Ciertamente dice que no hay justificación
aquel que peca deliberadamente. Sin embargo, realmente la misericordia de Dios es muy grande. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, es algo que a veces no entendemos los propósitos de Dios, de cómo es que en gente que hemos cometido falta, todavía aún el Señor nos restituye, nos perdona, nos levanta. Porque hay un paso muy delgadito, una línea muy delgadita entre que la gente caiga en la condenación por su pecado, ¿no? O sea, Jesús mismo lo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Y creo que la misericordia y el amor están sobre todas las cosas. Dios no quiere que nadie se pierda, y Él lo ha dicho, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, por mucho pecado que alguien haya cometido y está dispuesto a arrepentirse, es algo que no puede uno controlar y decir, no, Dios, no lo perdones porque es un pecador. No lo podemos hacer. Por otra parte, yo veo que hay cosas en las cuales Dios te muestra cosas que te queda uno sorprendido, pero para nosotros existe el tiempo y el espacio para Él. Para él hoy es el futuro, para Él hoy pudo haber sido el pasado, ¿no? O sea, pero considerar que muchas cosas Dios nos las revela para que las podamos entender, y ciertamente lo que hacemos es predecirlas o profetizarlas, ¿no? Pero hay muchas cosas que todavía, como decía el apóstol Pablo, no las hemos conocido con claridad. Aún él mismo en 2 de Corintios dice, si fue en el Espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. En la carne, no lo sé, pero Dios le dio revelaciones, como muchos han recibido revelaciones de que ciertamente el infierno existe, y que aún cristianos y pastores y judíos tienen que arrepentirse porque no saben que van al lago de fuego, ¿sí? Y son revelaciones que Dios te da, y pues vaya, habrá quienes las crean y habrá quienes no las crean, ¿no? Amén. Pero pues está, precisamente la palabra para nosotros está para que la creamos. Amén. ¿Verdad? Y toda esta prédica quiero que te lleves este último versículo. Filipenses 2, el versículo 12. Estas dos palabras que al final son las que el Señor me ponía cuando tuve ese sueño. Entonces quiero compartírselas. Amén. Amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces, hermanos, lo que de todo esto, lo que yo les puedo rescatar es que cuiden su salvación, que no por cuestiones de placer o del mundo vayan a perder esa salvación tan hermosa que fue pagada a precio de sangre, y que Jesús ya está muy cercano. Entonces no vaya a ser que vayamos a ser culpables y nosotros vayamos a ese lago de fuego. Mejor preocupémonos por cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Puedo leer 2 versículos? Dice en Mateo 23:33, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y entonces ahí cobra para mí mucho más sentido de lo que dice en Filipenses, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si ellos al morir, todos los que ya en ese tiempo conocían del Señor, al morir tenían la certeza de que ellos iban a tener un descanso, por eso decían, morir es ganancia, porque ellos sabían que su galardón venía. Pero aquellos, por ejemplo, a los que condenaba al Señor, ya les daba a entender que una vez muriendo, venía su condenación, desde ahí empezaba. Y por eso, bueno, es una intranquilidad, como lo que comentaba ayer el pastor que había dicho Diego, ¿no? Que sintió así, me voy a morir en pecado, ¿no? Porque ese es el temor del Espíritu a que viene tu reprensión en cuanto mueres. Y en cambio los que mueren en Cristo dicen esto, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Sí, la verdad es que cuando tú mueres y estás bien con el Señor, gloria a Dios.
pero cuando estás en pecado y sientes que mueres, ¿a dónde voy a ir? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a ser mi juicio? Entonces, pues cuidemos nuestra salvación con mucho temor y con mucho temblor. Amén. ¿Damos gracias? Yo puedo antes de ver. Bueno, hoy leía parte de Eclesiastés y después de todo, de lo que habla, de todos los afanes, de los deseos, de todo ciertas cosas malas, me sorprende al final, ¿no? Que dice, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. ¿No? Amén. Me quisiera agregar algo. No es un temor de miedo, de espanto, como los católicos en un momento se les fue infundado, porque para ellos precisamente el desconocimiento traía el que tenían terror y temblaban y existían las, ¿cómo se llaman estas? Donde los sacerdotes les pagaban para perdonar las indulgencias. No es ese temor realmente al que se refiere, sino el temor es el conocimiento. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios y la sabiduría es conocimiento, o sea, que conozcas, que sepas y que tengas temor, ¿no? O sea, porque ya no puedes decir es que no lo sabía, no, sí lo sabes, el problema es que no quisiste hacer caso, ¿no? O sea, por eso creo que va aunado con el conocimiento y con la sabiduría, ¿no? Amén. Amén. Dice un versículo que yo apenas también leí en Salmos, dice porque los muertos no tendrán más memoria de ti, o sea, de Dios, y habla sobre los muertos en espíritu. Entonces yo me supongo que también esa condenación aquí es vivir sin este conocimiento, pero allá es vivir sin Dios completamente, es una ausencia total de Dios y de todo lo que Él representa en amor, en paz, en todo, ¿no? Ya no va a haber nada. Ni ciencia ni sabiduría. Amén. ¿Damos gracias? Padre bendito, Señor, de todo lo que nos has mostrado, Señor, tú has dicho que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Padre, y no decir, Señor, como hace rato comentábamos, es que no lo sabía y por eso lo hice. Ciertamente tú siempre nos muestras cada vez que escudriñamos de tu palabra, Señor. El único que nos separa de ti es el pecado, Señor. Y queremos, Señor, exponerte nuestros miembros, Señor, a fin de que si tú encuentras alguna falta, si dijimos algo que no es, Señor, que tú nos perdones y que tú nos limpies, Señor. Queremos ser agradables ante ti, Señor. Queremos tener santidad, Señor, porque si no la tenemos no te podremos ver, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar esa salvación, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer, Padre. Por eso pedimos de tu ayuda, Señor. Que seas tú el que nos muestre las cosas, Padre, y que aún seas tú el que nos sigas enseñando. No el hombre, sino que seas tú el que nos enseñe, Padre. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermano.